Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Les damos la bienvenida e invitamos a escuchar este podcast llamado Desertificación, ¿qué pasa con las tierras secas? A través de distintos capítulos intentaremos comprender y visibilizar esta problemática ambiental que afecta a gran parte de las provincias de Argentina. Esta iniciativa surge vinculado al proyecto Manejo Sustentable de Tierras en la Zona Seca del NOA, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con base en La Rioja, Argentina, el proyecto es coordinado por la Universidad Nacional de Chilecito y el IAMRA, junto a numerosas instituciones técnicas y gubernamentales, tales como la Universidad de La Rioja, técnicos y técnicas del INTA, Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y productores agrícolas y ganaderos de la comunidad de Vichigasta. Durante varios capítulos proponemos entrevistar a distintos científicos, técnicos, productores y demás actores territoriales para comprender la problemática de la degradación de las tierras secas de forma holística e interdisciplinaria. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las acciones que pueden emprenderse para desacelerar los desmontes y el problema de la desertificación. Para ello, entrevistamos a representantes de dos instituciones que nos van a contar cómo se relaciona su trabajo con la desertificación y de qué manera están contribuyendo a frenarla. Nuestra primera invitada es la experta en energía solar Bárbara Holzer, miembro cofundador de la Fundación Ecoandina, quien nos contará sobre las acciones que lleva a cabo la Fundación, sus objetivos y cómo se relaciona su trabajo con el problema de la desertificación. En lo siguiente quiero presentar Fundación Ecoandina. Fundación Ecoandina es una organización civil argentina, la cual es radicada en la provincia de Jujuy. Su grupo de trabajo es integrado por profesionales y técnicos de los rubros hidrología, geología, biología, ingeniería y comunicación social. Somos un pequeño grupo, pero bastante activos y somos independientes. Eso quiere decir que no dependemos de ningún partido político y tampoco de ninguna empresa. Nuestro foco es en la región Puna. Región Puna, eso significa que es una parte del altiplano andino. La Puna es situado en una altura de 3.500 metros o más sobre el nivel del mar. Y esa región, alta montaña, esa región de los Andes, ya es afectado por la desertificación. Eso es uno de los problemas que vemos en esa región. Antes de tratar los problemas, quiero mencionar los objetivos principales de Fundación Ecoandina. Nosotros queremos mejorar las condiciones de vida de los pueblos andinos y de los pueblos originarios y también de la sociedad en general. Nosotros también queremos colaborar en la lucha contra la desertificación y Fundación Ecoandina también quiere apoyar acciones de preservación de la biodiversidad. Bueno, tras el fondo de esos objetivos y en ese contexto hemos elaborado y hemos puesto en práctica el concepto del pueblo solar andino. En el pueblo solar andino se toma como eje para el desarrollo el aprovechamiento integral de la energía solar. Le preguntamos a Bárbara Holzer acerca de la situación de partida que inspiró las acciones de Fundación Ecoandina y los principales proyectos que llevaron a cabo para brindar soluciones. Hace 30 años atrás, en los pequeños pueblos, en las zonas rurales de la Puna, la gente no conocía la luz eléctrica y tampoco no había provisión con agua potable y corriente. Y raras veces llegaba una garrafa de gas a esas zonas muy remotas. Bueno, el único combustible que conocían y utilizaron los pobladores era la leña que ellos mismos recolectaron en los alrededores de sus casas y en los alrededores de sus pueblos. ¿Qué hay como combustible vegetal? Bueno, estamos en una zona de alta montaña y con un clima semiárido.
La montaña es cubierta por un manto verde compuesto por pastos secos y por pequeños arbustos que biológicamente son de distintas especies, pero todo se suma bajo el nombre de tola. Entonces, la tola es el combustible vegetal principal que se usaba y que sigue usándose en los pequeños pueblos de la Puna. Bueno, entonces es el único combustible que usan las familias para preparar sus comidas diarias y sus bebidas como té de mate o otras infusiones. Muchas veces se cocina sobre fuego abierto en los patios traseros de sus casas. Uno piensa que no es mucho que se necesita de leña para preparar una comida, pero no es tan así. En los años 90 hemos podido hacer mediciones y hemos medido que una familia típica que vive en una casa familiar en plena Puna necesita alrededor de 4 a 5 toneladas de tola al año. Eso ya es una cantidad bastante considerable. El problema se acentúa en cuanto se forma un núcleo habitacional, normalmente alrededor de una escuela pública, escuela primaria. Alrededor de esa escuelita se formaron en los últimos 30 años los pueblos. Y si cada familia va al campo para recolectar la leña para preparar sus comidas diarias, ya se observan los efectos de desertificación en los alrededores de los pueblos, porque ahí podemos observar áreas bastante grandes que ya no tienen más la cobertura vegetal que normalmente corresponde. Bueno, y otro problema son las escuelas albergues, porque ahí en las escuelas albergues los alumnos y los maestros y las maestras viven juntos desde el lunes a la mañana hasta el viernes por la tarde. Estudian ahí, viven ahí, comen ahí. Y para preparar las comidas para los 30, 50 integrantes de esa escuela primaria y pública, también se necesita leña, porque raras veces les llega la garrafa de gas a las escuelas. Entonces, las familias, los padres, tienen que mandar cierta cantidad de leña por semana y por cada alumno. Entonces, también por las escuelas tenemos una extracción de grandes cantidades de combustibles fósiles, únicamente para preparar las comidas en las escuelas albergues. Un caso muy emblemático se me grabó en la memoria. Hemos detectado en una escuela albergue muy alejado que ellas también cortaron árboles, ¿no? Y entonces ellos utilizaron 80 árboles de quinoa para preparar las comidas en su escuela. 80 árboles al año, ¿no? Y si sabemos que un árbol de quinoa necesita más o menos 80 a 100 años para llegar a su madurez, entonces ya tenemos una idea de la magnitud de ese problema, ¿no? La extracción de tola y la extracción de árboles a los fines de preparar comidas y de preparar agua caliente es un factor muy importante que está impulsando la desertificación en la región Puna. A un lado, entonces, tenemos una situación de necesidades energéticas insatisfecha en esa región. Al otro lado, podemos observar que hay un recurso energético extraordinario, y eso es la radiación solar. La región Puna es entre las
5 o 6 mejores regiones de todo el mundo en lo que se refiere a la radiación solar. Tenemos la radiación solar más fuerte del mundo. Eso es un recurso natural extraordinario y hoy en día existen las tecnologías para aprovechar ese recurso natural. Y por eso, ya hace 30 años atrás, cuando vivía en la zona de la Puna, me di cuenta de esa contradicción, ¿no? A un lado, necesidades energéticas insatisfechas. Al otro lado, el problema de la desertificación, que ya era obvio y a la vista. Y también la enorme radiación solar. Entonces, de ahí surgió la idea de tomar el aprovechamiento de la energía solar como un eje para el desarrollo de pequeñas poblaciones en la Puna. Y a lo largo de esos años hemos podido desarrollar tecnologías muy simples, tecnologías adaptadas para ese aprovechamiento de la energía solar. Hemos desarrollado cocinas solares con las cuales se pueden preparar cualquier tipo de comidas. Entonces, hemos detectado que se puede reemplazar casi 80% del combustible vegetal por el uso de una cocina solar. También hemos introducido a la Puna el uso de calefones solares para la preparación del agua caliente y hemos desarrollado sistemas para calefacción solar con aire caliente en los edificios públicos como la escuela y también en casas particulares. A lo largo de todos esos años se instalaron unos 400 a 500 cocinas solares solamente en la región Puna y otros tantos en otras partes de Jujuy y en otras provincias. Se puede decir que unos 400 a 500 familias en la Puna hoy en día tienen su cocina solar y lo están utilizando diariamente, o para ser más preciso, sobre todo en aquellas poblaciones donde tenemos una presencia regular. La gente aprendieron realmente de utilizar bien las cocinas solares y lo utilizan diariamente y preparan cualquier tipo de comidas y de bebidas con esas cocinas solares. Eso significa, si uno da la capacitación necesaria, la aceptación por parte de la gente es bastante alto, pero se necesita un poquito acostumbrarse a esa forma de cocinar y eso lleva su tiempo. Pero en algunos, en una docena de pueblos en la Puna lo están utilizando regularmente y la gente me dijeron cuando antes compraron 2 garrafas de gas en un mes, hoy en día con las cocinas solares compran 2 garrafas al año. Y también ha disminuido considerablemente la cantidad de leña que necesitan para las comidas, porque las cocinas solares se pueden utilizar desde la primera luz a la mañana hasta la última de la tarde. Pero se necesita siempre cielo despejado y la radiación pura del sol. Bueno, lamentablemente no hemos podido hacer mediciones científicamente rigurosas para poder determinar qué cantidad de leña se están ahorrando. Pero se puede hacer estimaciones, ¿no? Se puede estimar que hasta 80% del consumo de energía pueden ahorrarse por el uso de las cocinas solares. Quedan los 20% restantes. Ahí sí se utiliza gas o leña en cuanto hay mucho viento o en las horas
nocturnas, cuando no hay sol, no hay luz. Bueno, pero se puede decir, cada comida, cada bebida que se prepare en cocinas solares tiene inmediatamente un efecto positivo sobre el medio ambiente porque evita la combustión de leña. Entonces, el uso de cocinas solares tiene un efecto inmediato y positivo sobre la problemática de la desertificación. Las soluciones que propone la Fundación resultan en muchos casos novedosas, por lo que consultamos acerca del grado de aceptación que obtuvieron por parte de la población local, así como las dificultades que tuvieron a la hora de llevar adelante sus proyectos. En síntesis, se puede constatar que la aceptación de las cocinas solares individuales tienen una buena aceptación por parte de los usuarios, siempre en cuanto se puede acompañar ese proceso de adaptación a las nuevas tecnologías. Funciona muy bien en aquellos pueblos donde la gente de Fundación Ecoandina han podido estar al lado de la gente y acompañar ese proceso. También tenemos una muy buena aceptación de los calefactores solares en las casas de familia. Todo el mundo quiere tener agua caliente en su casa. La situación está un poquito diferente y más complejo cuando hablamos de escuelas y cuando hablamos de comedores comunitarios. Ahí hicimos propuestas tecnológicas de cocinas comunitarias y de baños comunitarios. Y es un poquito problemático porque todo lo que es comunitario no funciona tan bueno porque muchas veces hay conflictos, quién es responsable, quién se haga responsable del mantenimiento, de eventuales reparaciones, etcétera, etcétera. Y en las escuelas, si bien también el gobierno ha equipado como 35 escuelas con cocinas solares, es un poquito más difícil el uso, porque la escuela tiene un cronograma, una forma de organizarse que es muy arraigado, es muy difícil de cambiar los hábitos en la escuela. Por eso no tiene tanto éxito en las cocinas de las escuelas. Además, otro factor es que muchas veces las directoras de las escuelas del campo cambian cada año y si se integra una nueva directora ya no sabe para qué es eso la cocina solar y ya perdimos un año más, ¿no? Eso es un problema de organización y de falta de apoyo institucional, ¿no? Todo lo que es institucional, que son reparticiones públicas, instituciones públicas, ahí faltaría mucho más el apoyo a la introducción de esas nuevas tecnologías. Para los particulares estamos un poquito más avanzados, siempre donde estamos al lado de la gente. No se puede introducir una nueva tecnología y dejar a la gente sola, sino hay que acompañarles durante un periodo. Y eso también es un factor limitante porque, como ya he explicado, en Fundación Ecoandina somos un grupo bastante activo, pero somos pocos y nuestros recursos son bastante limitados y hemos podido demostrar la utilidad de los artefactos solares. Hemos desarrollado tecnológicamente muchos artefactos y propuestas que son adaptados a la zona de la Puna, pero para la distribución y promulgación masiva necesitaríamos más apoyo institucional, logística y financiero. Pero el comienzo está hecho y sobre esas experiencias podemos edificar el futuro. Hoy en día, la situación de la población local es distinta a la del punto de partida que observó Fundación Ecoandina en sus inicios.
Pero la lucha por mejorar la calidad de vida en los poblados y la disminución de la desertificación continúan. En esta sección, Bárbara Holzer nos cuenta algunos aspectos de la vida actual en la Puna y los cambios que significaron para sus habitantes. Todos los pobladores de la Puna hoy en día tienen acceso a un servicio eléctrico, en algunos casos básicos, en otros casos bastante completos. El gobierno de Jujuy, junto con el proveedor de energía EGESA, hicieron grandes esfuerzos para la electrificación rural. Hoy en día la luz eléctrica llega a todos los rincones de la Puna jujeña y una gran parte de esa energía eléctrica es generado por el sol. Los paneles solares generan no la totalidad, pero una gran parte de la energía eléctrica que se distribuye y que se consume en la Puna jujeña. Bueno, obviamente para la población en esos pueblos remotos eso era un gran cambio. Antes no tenía luz, ahora tienen luz eléctrica. Ahora pueden tener radio, televisores, heladeras. Los jóvenes tienen todos sus smartphones o lo usan permanentemente y tienen servicio de teléfono. Eso es un gran cambio en la realidad de la vida de los pueblos originarios en la Puna. Pero al otro lado, si preguntamos ese gran cambio causado por la electrificación, ¿tiene un efecto sobre la desertificación? Yo diría que no, o casi no. ¿Por qué? ¿Qué causa la desertificación? Es, entre otros factores como el sobrepastoreo, es sobre todo la extracción de leña y el consumo por los seres humanos. Como ya he dicho, se lo consume para preparar comidas, para calentar la casa y para calentar el agua sanitaria, quiere decir el agua para lavar los platos, para bañarse de vez en cuando. Bueno, todo eso no tiene mucho que ver con la electrificación, sino eso es la parte solar térmica. Solar térmica en contraste al fotovoltaico. Hoy en día existen las tecnologías con las cuales podemos prácticamente cosechar el sol. Quiero darles un ejemplo donde participa la Fundación Ecoandina. A lo largo de los años hemos podido desarrollar un calefón solar consistente de un colector solar montado sobre el techo y un termotanque. Y ese calefón solar produce agua caliente para ser usados en los baños y lavaderos de una casa. Bueno, hace 20 años atrás nadie conocía calefones solares, pero hoy en día hay una gran gama de productos nacionales e internacionales de colectores solares que producen agua caliente. Pero el desarrollo de Fundación Ecoandina es especialmente para la zona de la Puna, porque aquí tenemos un problema, tenemos grande radiación solar durante el día y temperaturas muy bajas, muchos grados bajo cero durante la noche. Y esa situación climática significa un gran desafío a los materiales y a los diseños de los calefones solares. Una gran parte de los colectores solares en el mercado pueden ser utilizados bien en las ciudades como Buenos Aires, Córdoba o en otras regiones, pero no son resistentes al frío riguroso de la Puna. Nuestro desarrollo es un desarrollo muy especial, una tecnología apropiada para las casas familiares en la región Puna. Resisten tanto los fríos nocturnos como la gran radiación UV durante el día. Bueno, y Fundación Ecoandina ha propulsado el desarrollo tecnológico de los primeros prototipos y hoy en día miles de casas familiares en la Puna ya tienen su calefón solar sobre el techo
y producen el agua caliente en su casa con el sol. Hubo un gran programa que ha sido propulsado por una ONG que se llama Varmi, son las mujeres de la Puna, y ellos consiguieron los fondos necesarios que hacía posible que cientos, o yo diría miles de casas de familia han podido construir sus baños y equiparlos con energía solar durante los últimos 2 años. Un gran cambio que ha, de mi criterio, aumentado bastante la calidad de vida, porque ahora la gente tiene disponibilidad de agua caliente solar. No necesitan más extraer tola, no necesitan más cortar árboles para prepararse el agua caliente y para bañarse. Para finalizar, consultamos acerca de las acciones que podrían ayudar a paliar la problemática social y ambiental que ellos buscan resolver. Finalmente quiero mencionar un obstáculo importante, una barrera que impide el uso masivo de los artefactos solares. Si bien esa observación tiene vigencia para casi todos los artefactos solares, sean paneles solares para la luz, bombas solares para el agua, calefacción solar, calefones solares para el agua caliente, yo quiero explicar esa problemática en el ejemplo de una cocina solar. Bueno, nos imaginamos ahora una familia que vive en un pueblo remoto en la Puna jujeña. La familia tiene escasos recursos económicos y su medio ambiente ya se ha deteriorado por el efecto de la desertificación. Los integrantes de la familia ya tienen que ir lejos para poder juntar la leña que necesita para preparar las comidas diarias. En ese caso, una cocina solar brindaría una solución inmediata y efectiva. Pero para que esa cocina solar llega al pueblo en la Puna, ya tendría un precio de hoy en día unos 50,000 pesos. Eso es una suma enorme para una familia en una zona rural. Y eso es uno de los grandes obstáculos. La gente no puede acceder a una cocina solar. Una vez adquirido ese artefacto, tiene una durabilidad de unos 20 años y no tiene costos de operación y de mantenimiento. Hay que cambiar de vez en cuando un tornillo o un alambrito, pero no tiene costos operativos. Y eso es un ejemplo que vale prácticamente para todos los artefactos solares. Tienen una inversión relativamente grande al inicio y después no tienen costos operativos porque no necesitan gasoil ni otro combustible fósil y tampoco no tienen grandes costos de mantenimiento. Y eso es una barrera real, pero eso también estaría un campo amplio para políticas públicas. Sería una política pública de facilitar a los más necesitados a superar esa barrera y tener acceso a los artefactos solares, ¿no? Y en ese caso, todos nosotros nos beneficiaríamos ambientalmente y económicamente. Pero lamentablemente hoy en día no está a la vista una política pública coherente. Y entonces existe esa barrera y, bueno, hay que reconocerla. Nuestra segunda invitada es la ingeniera agrónoma María Magdalena Brizuela, investigadora del CRILAR y miembro activo del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación, quien nos contó acerca de los objetivos del observatorio y los distintos trabajos que vienen realizando. Pertenezco a CRILAR, un instituto dependiente de CONICET, ubicado en Anillaco, La Rioja, y también soy docente de la Universidad Nacional de La Rioja, donde doy clases de diversidad vegetal de plantas superiores. Un grupo de profesionales de CRILAR en el año 2013
formaron parte del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación, con la unión de diferentes integrantes de CRILAR. En 2015 hasta el 2020 fui la coordinadora del sitio piloto, que decidimos llamar Sitio Piloto Costa Riojana. El sitio piloto se localiza en el norte de la provincia de La Rioja, departamento de Castro Barros, y abarca un área de 43.200 hectáreas, limitadas por el flanco nororiental de la Sierra de Velasco al oeste y las serranías de La Punta y Mazán al este. Las poblaciones se asientan en los piedemontes del faldeo oriental del Velasco, a una altitud promedio de 1.400 metros sobre el nivel del mar. El sitio piloto Costa Riojana abarca 7 pueblos: Anjuyón, Los Molinos, Anillaco, Aminga, Chuquis, Pinchas y Agua Blanca, con un número de habitantes que varía entre 1.365 y 180 habitantes. El objetivo principal del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras es proveer información relativa al estado, las tendencias y riesgos de la degradación de tierras y la desertificación, con el fin de elaborar recomendaciones referidas a la prevención, el control y la mitigación para mejorar la toma de decisiones en torno a la gestión ambiental a nivel público y privado. También el observatorio tiene objetivos específicos, que son promover la generación y difusión del conocimiento sobre la degradación de tierras y la desertificación en diferentes ámbitos. Generar mecanismos para el intercambio de información entre las instituciones que conforman el observatorio y diseñar herramientas de acceso a la misma para diferentes usuarios. Todo esto se encuentra en la página web desertificacion.gov.ar. Todos los pueblos son pequeños oasis que dependen del agua superficial proveniente de vertientes permanentes originadas en las sierras del Velasco. Los bosques son abiertos y marginales a los ríos transitorios, siendo la especie dominante el algarrobo, Prosopis chilensis y Prosopis flexuosa. Hacia los piedemontes la vegetación se hace más abundante debido a un aumento de las precipitaciones. El sitio presenta paisajes de alto valor escénico y con potencial turístico en las sierras y en los piedemontes. Las sierras, además, actúan como islas inmersas en el paisaje del monte, albergando especies endémicas, tanto animales, taruca, monterita serrana, cóndor andino, pecaríes de collar, como así también vegetales, cardones, orquídeas terrestres. Los bosques riparios tienen alto valor de conservación debido a su función como protectores de cabeceras de cuenca. El uso de la tierra predominante en el sitio piloto es la producción agrícola a pequeña escala de frutales, principalmente vid, olivo y nogal. Estas tierras se localizan como pequeñas fincas de hasta 1 hectárea dentro de los límites de los pueblos. El riego es casi sin excepción por manto, usando el agua superficial proveniente de las vertientes de la sierra. En el valle intermontano se cultivan especies anuales como zapallo, maíz, poroto y forrajeras, aprovechando las lluvias
e inundaciones del verano. Otros usos de la tierra son el pastoreo extensivo de cabras en el piedemonte y de vacas en las quebradas y pampas de altura de las sierras. La leña se obtiene del valle principalmente a partir de los algarrobos y retamos. No hay gas de red, entonces la leña es utilizada principalmente para calefaccionar los hogares. La madera del retamo y del visco también es usada para hacer postes. El trampeo de aves está dirigido principalmente a las aves cantoras y de plumaje vistoso, como petiteros de collar, rainamora, jilgueros y reyes del bosque. Históricamente, la principal producción del sitio piloto fue la vitivinícola. Había varias bodegas familiares en cada pueblo que se autoabastecían y comercializaban el vino en la ciudad de La Rioja. En el año, más o menos en los años 70, había un total de 17 bodegas en el sitio piloto. Actualmente los viñedos dentro del pueblo han sido en su mayor parte abandonados o reemplazados por nogales. Las variedades de uvas criollas fueron abandonadas ante la demanda de uvas de varietales, Malbec, Torrontés, exigidas por los nuevos mercados. Las fincas de nogales son las que mejor se mantienen y continúan siendo rentables. Se estima que el 70% de las fincas localizadas dentro de los pueblos están abandonadas o mal mantenidas. La cobertura vegetal no es continua y hay sectores muy degradados por las actividades humanas, así como áreas desmontadas para ser destinadas a nuevos emprendimientos agrícolas. El desmonte se realiza por tala rasa y quema con efectos negativos sobre la biota del suelo. La quema de los restos vegetales producidos por el desmonte, la poda y la limpieza de la finca es un hábito común y arraigado en los pobladores. No existen programas de reforestación ni áreas protegidas en el sitio piloto. La disminución en la biodiversidad en el sitio piloto es más evidente en cuanto a la fauna asociada a los ecosistemas nativos, principalmente debido a la caza, ya sea para consumo local o para comercializar. La fauna nativa es cada vez más escasa, siendo La Rioja una provincia con poca disponibilidad de agua superficial, que es el recurso más importante que tiene el sitio piloto. Para conocer toda esta problemática, entonces se realizó un taller participativo invitando a todos los que quieran participar, sean de nivel educativo, político, escuelas, productores, y esto derivó en la realización de numerosas actividades y talleres educativos orientados a temáticas ambientales dirigidas a la comunidad. No fue complicado llegar a la gente, ni a las escuelas. Los principales problemas que observamos son prácticas agrícolas insostenibles, desmonte de vegetación nativa serrana sin planificar, sobrepastoreo histórico, extracción de biomasa para energía no sostenible, tala indiscriminada de algarrobos para la obtención de leña, la perturbación antropogénica
que involucra la agricultura y las industrias asociadas, generando desechos agroindustriales que producen pérdidas de hábitat y fragmentación de la vida silvestre, como pérdida de biodiversidad. El uso de la leña y de los residuos de cultivos como fuentes de energía, reduciendo el contenido de materia orgánica, la vegetación, la cubierta forestal, provocando erosión hídrica y eólica. Otros problemas incluyen la falta de educación sobre prácticas alternativas para un manejo sostenible de la tierra, el sobrepastoreo histórico y la extracción de vegetación nativa está sin planificar, y la falta de información y de conocimiento de la flora y fauna autóctona se ve agravado porque hay déficit hídrico. Luego de describir las distintas problemáticas que pudieron observar desde el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación, Magdalena Brizuela nos cuenta acerca de las propuestas que realizaron desde el observatorio y el grado de aceptación que tuvo la gente a las mismas. El grupo de trabajo realizó numerosos talleres a los que la población asistió a cada propuesta, en un número aproximado de 50 a 100 personas en cada taller. Los talleres y actividades están todas relacionadas con la divulgación de prácticas de manejo sustentable, divulgación de la economía circular, el aprovechamiento de los residuos, por ejemplo, la leña que proviene de las podas, el cultivo de hongos comestibles a partir de residuos agroindustriales, compost para aumentar la fertilidad del suelo y evitar el uso de agroquímicos, en particular insecticidas y herbicidas. La población tuvo una respuesta muy buena ante estas nuestras propuestas, como por ejemplo la utilización de los frutos de algarrobo en lugar del uso de la leña. La Escuela Agrotécnica de Pinchas adquirió el primer molino tecnificado para la molienda de harina de algarrobo. Los cosecheros de las vainas llevan a la escuela para que muelan y obtener su harina, y la escuela se queda con un 10% de la producción. Luego, otros molinos fueron adquiridos en otras escuelas, en una cooperativa, y se comenzó a vender repostería utilizando la harina de algarrobo. También se vende cerveza con sabor algarroba y helados también de ese sabor. Se distribuyeron carteles para explicar la degradación y desertificación en 10 escuelas de la costa riojana. Y los niños ahora están más atentos al trampeo de aves, y hay más denuncias en casos de trampeos de aves y de cazas. Se concursó en Tecnópolis, la Escuela Agrotécnica de Pinchas, con un proyecto de realización de hongos comestibles a partir de residuos agroindustriales. Ganaron un premio en dinero, y con ese dinero la escuela pudo comprar el molino. Esto fue una sugerencia que hicimos desde el observatorio, y la escuela tomó la iniciativa y adquirieron el molino. Para cerrar, le preguntamos a Magdalena acerca de las acciones que se podrían llevar a cabo desde otras áreas a fin de contribuir a frenar las problemáticas de desertificación que se generan en la región. Bueno, desde la educación ambiental, continuar enseñando a los niños de educación primaria y secundaria todos estos temas, realizando talleres participativos
con la comunidad sobre temas relacionados con agroecología, cambio climático, recursos hídricos y flora y fauna nativa. Realizar talleres sobre uso y conservación de flora y fauna. Tratar de transmitir el respeto y el compromiso con el ambiente que nos rodea y la valoración de nuestros recursos naturales y el patrimonio natural y cultural. En el capítulo de hoy pudimos conocer 2 instituciones que llevan a cabo acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas y desacelerar la desertificación de las tierras aledañas. Nuevamente, se percibe la estrecha relación entre un ecosistema sano y la calidad de vida de sus habitantes, o lo que es igual, la desertificación y el grave impacto en la calidad de vida de las personas que generan. Buscar alternativas que nos permitan conservar el ecosistema y al mismo tiempo mejorar nuestra calidad de vida es un proceso fundamental, tanto en la actualidad como en el futuro, y ambas entrevistas nos sirven de ejemplo e inspiración para pensar entre todos nuevos horizontes. Lo más importante de este capítulo es el mensaje esperanzador que nos deja a todos. Podemos cambiar las cosas y, además, cada acción, cada pequeña acción, por insignificante que parezca, contribuye. Este podcast de certificación ¿Qué pasa con las tierras secas? Fue realizado por la Universidad Nacional de Chilecito y el Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas. Agradecemos a todos y todas las que con total predisposición han participado y hecho posible este capítulo. La conducción fue realizada por Inti Klein Hering y Pablo Montilla. La edición fue realizada por Tamara Ormenio. En la producción y coordinación participaron Andrés Jerique, Tamara Ormenio y Pablo Montilla.